en pediatría muy interesante para el manejo desde el primer nivel incluso hasta el cuarto nivel. Vamos a hablar entonces de patrones de crecimiento. Iniciando con esto, vamos a hablar primero de qué es el crecimiento y qué es el desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de un concepto un poco más específico en cuanto a la hiperplasia y hipertrofia de los tejidos. Hay diferentes definiciones en la literatura, pero me pareció muy interesante mostrar esta porque habla de un proceso dinámico y cuantificable. Es precisamente eso lo que hacemos a través de las curvas de crecimiento. Habla también de que tiene un ritmo para cada individuo y que está programado genéticamente. Esto habla de que no podemos clasificar a todos nuestros pacientes, a todos nuestros niños en un cajón muy estricto, sino que tenemos que tener en cuenta pues, que cada uno depende de sus condiciones socioeconómicas, sus condiciones de herencia genética, pues va a tener un crecimiento diferente. En cuanto al desarrollo, tenemos también que está íntimamente relacionado con el crecimiento, pero habla de que es la capacidad funcional de los sistemas y es una definición un poco más cualitativa. Esto habla entonces más de la adquisición de habilidades, tanto a nivel físico, neuropsicológico, social y afectivo. En esta ocasión nos vamos a referir específicamente al crecimiento. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica, el crecimiento a través de la vida no es lineal, sino que tiene diferentes picos. Para los niños hablamos de un pico alrededor de la edad preescolar y escolar de los 3 a los 5 años. Después viene una meseta donde el crecimiento no se detiene, pero sí avanza más lentamente, y después un pico puberal alrededor de los 12 años. Los factores que intervienen en este crecimiento pues van a ser factores genéticos, la herencia, la salud en general, como los factores nutricionales también van a ser muy importantes. Durante los estudios que se han venido realizando en el tema, una cosa muy clara e importante que se ha dilucidado es que el potencial de crecimiento hasta los 5 años de edad en los distintos grupos étnicos es muy similar. Todos los estudios que se han realizado acerca de crecimiento en diferentes etnias y diferentes países nos muestran que hasta los 5 años de edad en realidad los niños crecen con un patrón muy similar. Es por eso que uno asume que las variaciones que se ven en este grupo de edad pues van a ser más asociados a las cuestiones socioeconómicas y a la salud del niño más que a la genética. En esta diapositiva podemos observar algunas estadísticas nacionales. Se plantearon unas metas universales para el 2015 y la meta universal habla de reducir a la mitad entre el 90 y el 2015 el porcentaje de personas que padecen de hambre. A nivel nacional se planteó pues, que el acceso a una alimentación adecuada y suficiente. Vemos aquí entonces en la primera parte los indicadores de desnutrición global en menores de 5 años. En 1990 teníamos un 8.6, en el 2010, que es la última estadística oficial, tenemos un porcentaje de 3.4 y la meta a cumplirse en el 2015 pues es de 2.6. Con respecto a la desnutrición crónica, que habla más de la talla en menores de 5 años, teníamos un porcentaje de 26.1 en 1990 y en el 2010 de 13.2. La meta es llegar al 8%. Realmente un poco más complicado, dado que en este transcurso de tiempo solo se redujo un 13% y ahora pues en 4 años la expectativa es que se disminuya ese 5%. El porcentaje de la población total, ya no habla de menores de 5 años, sino total de subnutrición, también bajó en este periodo de tiempo solo 4 puntos y esperamos que baje 5 puntos. Realmente un poco también difícil de alcanzar. Y el porcentaje de niños con bajo peso al nacer, que también es un indicador muy importante a nivel epidemiológico y de salud pública, pues realmente es el único que hasta el 2008 por lo menos que teníamos el dato exacto está dentro de las metas que se querían alcanzar.
En esta gráfica entonces podemos observar cómo la desnutrición global desde 1990 hasta el 2010 ha disminuido. Quiero que pongan un poco de atención específicamente en estas gráficas donde compara la prevalencia de desnutrición global medida con las tablas de la OMS y las tablas del NSHS. Ustedes pueden ver que en cada año, con los mismos valores, con la misma población, la prevalencia de desnutrición cambia si la medimos con las tablas de la OMS y con las tablas de la NSHS. Precisamente, entonces a continuación vamos a ver por qué esos cambios. En esta gráfica podemos observar la distribución de la prevalencia de desnutrición global a nivel nacional y podemos ver pues, departamentos con una desnutrición global más marcada como son la Guajira, el Amazonas, el Chocó. A continuación también tenemos una gráfica de desnutrición crónica en menores de 5 años que también vemos ha disminuido con el tiempo, pero que todavía pues, no es aceptable para un país como el nuestro. En esta gráfica podemos observar también la distribución por departamentos con una alta prevalencia de desnutrición en departamentos como pues, Amazonas, Nariño, Iguala, Guajira, Chocó. Bueno, entonces vamos a hablar ya específicamente del tema que nos compete. Las tablas de crecimiento infantil. ¿Para qué? ¿Para qué usar las tablas de crecimiento? Primero son una representación visual de la práctica y práctica para el seguimiento del estado nutricional, es decir, la podemos utilizar al día a día en nuestra consulta. Da continuidad a las acciones de vigilancia de la salud de los niños. Esto habla de políticas en salud que podemos mejorar a partir de las estadísticas que nos arrojan pues, las tablas de crecimiento. Permite visualizar la tendencia del crecimiento infantil. Esto es una característica muy importante porque entonces podremos implantar medidas de prevención antes de que pues, ya el niño se encuentre en un grado de desnutrición o de obesidad. Y define las necesidades de posibles intervenciones. ¿Cuáles son las curvas de crecimiento disponibles hasta el momento? Entonces tenemos en orden cronológico la NSHS de 1977 desarrollada en Estados Unidos, la CDC del 2000 también desarrollada en Estados Unidos, la OMS del 2006 con una publicación extra en el 2007 y las tablas colombianas que fueron publicadas a finales del 2003. Entonces vamos a hablar de las características metodológicas de cada una de estas tablas, porque es importante saber cómo se desarrolló cada uno de los estudios. Esto lo que nos va a mostrar es para qué podemos utilizar cada una de las tablas, qué ventajas tienen unas sobre otras y por qué la diferencia en sus resultados. Con respecto entonces a la tabla de la NSHS de 1977, como mencioné, pues fue desarrollada en Estados Unidos y el origen de la información fue un estudio del instituto, principalmente los datos se tomaron del Instituto de Investigación del Dr. Félix. Se criticó mucho esta fuente de información porque resulta que estos datos eran provenientes de niños y pacientes exclusivamente del sureste de Ohio, del estado de Ohio de Estados Unidos. Esto hacía que la población pues, que ellos tomaron no sea una población representativa de todos los Estados Unidos. También se tomaron el GES y el JANES, que fueron encuestas nacionales, pero pues no tenían tantos datos y tanta representatividad en estas tablas como el estudio FES. Los años que se tomaron fue desde 1929 a 1975 y el GES y el JANES, que fueron las encuestas nacionales, fue del 63 al 74. Como ustedes pueden ver, pues ya 1929 han pasado bastantes décadas y por eso también se critica, digamos, en cierta forma, que muy posiblemente los niños de 1929 no crecen como los niños de la actualidad. La periodicidad de la medición fue una limitación bastante grande que ellos encontraron. Ellos hicieron las mediciones solo cada 3 meses. Eso hizo que, por ejemplo, en el primer año de edad
solo se tomaran 4 mediciones. Como ustedes saben, en el primer año de edad y en los primeros años, pues el crecimiento es muy distinto entre las diferentes etapas. Con respecto a la CBC del 2000, entonces encontramos que se tomó una muestra mucho más homogénea de todos Estados Unidos y se incluyeron las encuestas nacionales nutricionales, fueron 3 en total incluidas en el CBC del 2000, más adelante vinieron otras encuestas, pero entonces se tomaron datos de alrededor de todo Estados Unidos. El lugar, pues como les acabo de mencionar, a nivel nacional, y los datos que se tomaron fue en los años de 1963 y 1994, pues mucho más recientes que los anteriores. Lo que hicieron las tablas de la CDC fueron modificar y digamos que mejorar las tablas de la NSHS del 77 y por esto corrigieron de alguna forma la limitación que tenía la periodicidad de la NSHS del 77 y entonces en el primer año hicieron una medición mensual, del primer al segundo año hicieron una medición cada 3 meses y después de los 2 años la medición fue cada 6 meses. Con estas tablas, Estados Unidos, digamos que pudo suplir un poco las necesidades que tenían para tipificar a sus niños y lo que pudieron fue decir, listo, tenemos unas tablas que nos hablan de un patrón de crecimiento a nivel de Estados Unidos. Posteriormente, entonces, una de las iniciativas de la OMS que ya se venía practicando fue listo. Estados Unidos tiene sus tablas con ahora un mejor desarrollo metodológico que las previas, pero definitivamente los niños en Estados Unidos no van a crecer como crecen los niños en todo el mundo. Por tanto, entonces, la OMS lanzó sus tablas de crecimiento como estándares de crecimiento en el 2006. Es muy importante resaltar esto, ¿no? Entonces, las 2 previas que se habían venido desarrollando fueron patrones de crecimiento, es decir, se hicieron a partir de los datos que se encontraron en todos los niños de Estados Unidos. No importaba si su estrato socioeconómico era alto o no, y pues era lo que encontraron en Estados Unidos. Mientras, en la OMS del 2006 ellos quisieron hacer un estándar ideal. ¿De qué sería ideal en un crecimiento de un niño a nivel mundial? Entonces se desarrolló un estudio específicamente para tomar estos datos, un estudio multicéntrico de la OMS sobre el patrón del crecimiento, así lo llamaron, y se incluyeron diferentes países. Se incluyeron Brasil, Ghana, India, Noruega, Oman, Estados Unidos. Cada uno se tomaron diferentes ciudades, por ejemplo, en Brasil se tomó Pelotas, en Estados Unidos Davis, en Ghana Accra, en Noruega Oslo, en Oman Muscat y en India pues, Nueva Delhi. Esto hizo que, como ustedes pueden observar en el mapa, incluyeran pacientes y niños que tuvieran una etnia muy diferente y pues se tomaron pacientes de los 2 hemisferios. Esto con el fin de hacer una muestra homogénea mundial para que el factor genético no fuera tan influyente en los resultados. Bueno, la muestra fue tomada desde 1997 y en el 2003. El total de los niños fue 8.440. Es una muestra relativamente pequeña, como ustedes pueden ver, comparada con las de Estados Unidos, pero la diferencia radica en que ellos tuvieron unos criterios de inclusión muy estrictos que vamos a ver a continuación. Las medidas, como ellos habían dado cuenta, mejoraron con respecto a las otras tablas y entonces se hicieron 21 mediciones en la semana 1, 2, 4 y 6, después cada mes del segundo mes al año y después cada 2 meses durante el segundo año. Esto hizo pues que las mediciones fueran mucho más reales. Hablando entonces de las características poblacionales de cada uno de los estudios, hablamos de que la NSHS, el único criterio de exclusión que se tuvo es que los pacientes no fueran trillizos, pero incluyeron solo pacientes de estatus medio y alto. Entonces, ¿qué pasaba con los de estrato bajo? ¿Cómo estaban creciendo?
Otra limitación importante en este estudio es que solo se incluyeron niños caucásicos en el estudio FES y entonces pues no teníamos un patrón de crecimiento de niños negros, afroamericanos y también latinos. Las edades que se incluyeron en estas tablas fueron desde los 0 hasta los 18 años y una limitación muy importante que ellos encontraron es que los niños que incluyeron en este estudio eran alimentados predominantemente con sucedáneos de la leche materna. Se incluyeron 14 tablas que se medían a través de percentiles, en este caso desde el 5 hasta el 95, y después en 1978 se hizo una normalización estadística de los datos para poder sacarle a esas mismas tablas un Z-score, que vamos a ver pues qué es lo que viene marcando la pauta en las tablas posteriores. En cuanto a la CDC del 2000, entonces ellos fueron mejorando precisamente las limitaciones que encontraron previamente. El criterio de exclusión en este caso fueron los niños con muy bajo peso al nacer, es decir, de menos de 1500 gramos. El estatus socioeconómico y la raza y el grupo étnico pues fueron representativos de todos Estados Unidos, entonces se incluyó, como habíamos dicho antes, ya niños afroamericanos, se incluyeron pacientes pues latinos y de diferentes etnias que vivían y ya eran ciudadanos americanos. Las edades se aumentaron 2 años más, por tanto se incluyeron personas desde los 0 a 20 años y una diferencia significativa entre estas dos fue que más o menos la mitad de los pacientes eran alimentados exclusivamente con la lactancia materna, mientras la otra mitad fue alimentado con sucedáneos de lactancia maternas. En total se incluyeron 16 tablas, 2 más que las anteriores porque ahora ellos instauraron una nueva tabla de índice de masa corporal que vamos a ver pues ha sido de gran importancia en las mediciones de salud pública actuales. Con respecto a las medidas, ellos aumentaron el percentil 3 y el percentil 97 con el fin de poder ubicar datos extremos en esta tabla. Entonces niños que se salían mucho de los rangos realmente no eran clasificables dentro de los percentiles 5 y 95 y por eso ellos instauraron el percentil 3 y el 97. Además, también en el índice de masa corporal y en el peso para la talla incluyeron el percentil 85, que vamos a ver es un límite de sobrepeso y obesidad. Y pues las mediciones también fueron en percentiles y en Z-score. En la OMS del 2006 no hubieron como tal criterios de exclusión, pero sí criterios de inclusión mucho más marcados. El estatus socioeconómico, ellos tomaron, como les había dicho previamente, ellos querían hacer un estándar de crecimiento, lo ideal para esos niños a esa edad. Por lo tanto, ellos no cogieron todos los estatus socioeconómicos, sino niños que tuvieran favorable crecimiento con una morbilidad baja. Podían ser de estratos socioeconómicos bajos siempre y cuando cumplieran con el requisito de tener una morbilidad baja. Con respecto a los grupos étnicos, pues tenían diferentes antecedentes étnicos y las mediciones solo se hicieron de los 0 a los 5 años. Vamos a ver más adelante que, como les comenté previamente, en el 2007 ellos incluyeron patrones de crecimiento desde los 5 hasta los 19 años. En este caso, las mediciones también se hicieron en percentiles y en Z-score, incluyendo pues los límites superior e inferior de 3 y 97. Entonces, la CDC del 2000, cuando se publicaron inicialmente, ellos hablaban de que los niños que estaban ubicados después del percentil 85 tenían un riesgo de sobrepeso y los niños que estaban ubicados mayor al percentil 95 ya estaban clasificados como sobrepeso. Posteriormente se hicieron diferentes estudios, vino el boom de la obesidad infantil y la obesidad de toda la población en general, entonces ellos quisieron plantear unos límites un poco más estrictos y entonces en el 2005 ellos cambiaron sus límites y cuando el niño estaba por encima del percentil 85 ya se clasificaba como sobrepeso y después del percentil 95 se clasificaba como obesidad. ¿Esto por qué? Ellos descubrieron que al clasificar al niño como sobrepeso o obesidad, pues las intervenciones que se hacían
en la calidad de vida del paciente y en la alimentación del paciente eran mucho más estrictas, a diferencia de antes que se clasificaban con riesgo de. En 1997, este es un extracto tomado de la CDC, un comité de expertos sobre la evaluación y el tratamiento de la obesidad infantil llegó a la conclusión de que el índice de masa corporal se debe utilizar para la detección de niños con sobrepeso de edades mayores de 2 años utilizando las curvas de índice de masa corporal propuestas en el 2000. Ellos plantean que a pesar de que también hay tablas para tomar el índice de masa corporal en menores de 2 años, es mucho más útil y mucho más confiable el índice de masa corporal después de los 2 años, ya que en este momento ya los niños se pueden tallar, mientras que cuando son menores de los 2 años se habla de longitud de los niños. Entonces, en este caso, la medición del índice de masa corporal es más confiable en niños mayores de 2 años. Bueno, aquí tenemos entonces los criterios de inclusión que tuvo la OMS para tomar a los niños para el estudio. Entonces, la primera, que tenga ausencia de limitaciones sanitarias, ambientales o económicas para el crecimiento infantil. Que la madre desee seguir las recomendaciones de alimentación, específicamente que hasta los 6 meses tengan lactancia materna exclusiva. Que el nacimiento sea término, que sea un embarazo único, que haya una ausencia de morbilidad significativa, es decir, ninguna enfermedad que pueda producir retraso en el crecimiento. Y un ítem muy importante fue que la madre no sea fumadora ni antes ni después del parto, dado que diferentes estudios han encontrado que las madres fumadoras hacen que su hijo, pues en este caso antes del parto, el feto o después, sea pues muy propenso a alteraciones en el crecimiento. Bueno, ¿qué tenemos entonces con el nuevo estudio de la OMS? El nuevo patrón se basa en niños alimentados con leche materna como norma esencial para el crecimiento y el desarrollo en un entorno ambiental favorable. Entonces, aquí tenemos pues que la leche materna ya es la estrella. ¿Por qué? Ya se había hablado mucho antes de que la leche materna era pues la alimentación ideal, suficiente para los niños menores de 6 meses, pero como ustedes vieron, las tablas anteriores no lo tomaba como norma. En este caso, ya podemos ver que la OMS toma como norma que cualquier niño menor de 6 meses sea alimentado exclusivamente con lactancia materna y que con esto va a lograr un crecimiento adecuado para su edad. Entonces, el estudio de la OMS pues tiene una validez mundial porque, como ustedes vieron, tienen una población de diferentes etnias y el objetivo que ellos plantearon fue vigilar el crecimiento de todos los niños en todo el mundo con independencia de su etnia, nivel socioeconómico y tipo de alimentación. Ellos excluyen entonces esto, ¿por qué? Precisamente por lo que hablamos inicialmente. Se ha descubierto en los estudios que se han realizado que hasta los 5 años los niños crecen de forma similar a pesar de su herencia genética. Después, pues la genética ya empieza a hacer un poco más efecto, pero hasta esta edad el nivel socioeconómico y la nutrición que se le dé al niño pues es muy importante para su adecuado crecimiento. En el 2007, como les comenté, la OMS lanzó unas tablas que eran una reconstrucción de las referencias de la NSH de 1977 y la OMS del 2006 con el fin de tener también unas tablas, unos estándares de crecimiento para niños mayores de 5 años. Entonces se extendieron los rangos de edad hasta los 19 años. Dado esto, en el 2007 ya teníamos pues patrones de crecimiento dados por la OMS desde los 0 años hasta los 19 años. A continuación, entonces, vamos a hacer una diferenciación entre los patrones de crecimiento que teníamos hasta el momento. Son la CDC y la OMS. Con respecto entonces al peso para la edad, ¿qué es lo que encontramos en el peso para la edad en las dos tablas? En el peso para la edad, este aumenta solo en menores de 6 meses y después disminuye a partir de esa edad hasta los 5 años. Vamos a verlo entonces con un ejemplo. Aquí tenemos estas gráficas publicadas por la OMS, es una relación que ellos hacen entre la CDC del 2000 y la OMS. Tenemos en el eje X pues la edad y en el eje Y el peso. Ustedes pueden ver que hasta los 6 meses la CDC del 2000 viene por debajo de la OMS,
mientras que después de los 6 meses esta diferencia se invierte y la CDC del 2000 va por encima de la OMS. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, acá tenemos un ejemplo, no es precisamente la tabla de la CDC, pero como ustedes vieron anteriormente, pues la CDC es una reconstrucción de la NSHS. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un niño de aproximadamente 4 meses que pesa aproximadamente 5 kilos. En estas gráficas encontramos en un punteado azul la línea de la desviación estándar -2 de la NSHS y la línea de -2 desviaciones estándar en rojo de la OMS. Entonces, en este ejemplo, un niño de 4 meses con 5 años, si lo incluimos y lo clasificamos dentro de las tablas de la NSHS, en este momento el niño no va a tener una desnutrición global porque no pasa la desviación estándar -2. Diferente a entonces, si lo clasificamos con las tablas de la OMS, si a este mismo niño con la misma edad, con el mismo peso, lo clasificamos ahora con las tablas de la OMS, entonces vamos a mirar que este niño ya entraría en una desnutrición una desnutrición global, porque estamos hablando de peso para la edad, cuando es menor de los 6 meses. Esto entonces se invierte cuando pasa de los 6 meses hasta los 5 años. Entonces, un niño de aproximadamente 15 meses que pese 7 kilos, si lo incluimos en la tabla de la OMS, este niño no va a tener desnutrición global. Mientras, ese mismo niño clasificado en las tablas de la NSHS sí va a tener desnutrición global. Eso es lo que pasó precisamente en las mediciones nacionales. Entonces ustedes pueden ver que esta, que es una gráfica de la desnutrición global en menores de 5 años, cuando vemos las gráficas de la NSHS, pues son mucho mayores en el mismo periodo que la de la OMS. Por tanto, hasta este punto la desnutrición global, las tablas de la NSHS pues pueden descubrir más fácilmente la desnutrición global con respecto a las de la OMS. ¿Qué pasa en la talla para la edad? Aumenta el porcentaje de población con retraso de la talla en la tabla de la OMS. Vamos a ver entonces también con las gráficas qué es lo que pasa. En la línea continua tenemos la gráfica de la OMS y en la línea punteada la CDC del 2000. Con un ejemplo entonces también tenemos lo siguiente. Tenemos acá un niño de 4 meses que talla aproximadamente una longitud de 57 centímetros. Igualmente, en la línea punteada azul la NSHS y en la línea punteada roja la OMS. Si este niño lo clasificamos con las tablas de la NSHS y también de la CDC, vemos entonces que la desnutrición crónica no va a estar presente, mientras si lo clasificamos con las de la OMS, sí va a tener una desnutrición crónica. Precisamente entonces, eso también es lo que pasó en nuestro país. Ustedes observan que si en ese mismo periodo de tiempo clasificamos la población total, vamos a tener una prevalencia de desnutrición más grande midiéndola con la OMS que midiéndola con la NSHS. Con respecto al peso para la talla y el índice de masa corporal, tenemos entonces que el porcentaje de delgadez aumenta en los menores de 2 años en la OMS y el sobrepeso incrementa en todos los grupos de edad. También entonces aquí tenemos una tabla donde se grafica la desviación estándar +2. Ustedes pues ya vamos a ver a continuación, después de la desviación estándar +2, pues tenemos un sobrepeso y una obesidad, y entonces vamos a ver que la OMS en punteado rojo y la NSHS en punteado azul. Un niño de 89 centímetros con aproximadamente 14.2 kilos en la tabla de la NSHS todavía no estaba con obesidad, mientras en la OMS ya entra a una clasificación de obesidad. Es así entonces, pues como todos los niños pues van a entrar más fácil a una clasificación de obesidad con las tablas de la OMS comparadas con la NSHS.
Entonces, ¿qué pasó cuando aparecieron las tablas de la OMS? Estados Unidos, en su página de la CDC, recomienda lo que tenemos acá. Utilizan los gráficos de crecimiento de la OMS para controlar el crecimiento de los bebés y niños de 0 a 2 años de edad en los Estados Unidos. Ellos se dieron cuenta que definitivamente el desarrollo del estudio de la OMS fue mucho más importante en el sentido de que incluyó la lactancia materna como norma exclusiva hasta los 6 meses, pues y eso les dio un beneficio grande. Y después de esto, ellos ya recomiendan utilizar, después de los 2 años, las tablas del CDC, porque eso muestra los patrones de crecimiento pues, que tienen los niños estadounidenses. ¿Qué pasó entonces a nivel nacional? En Colombia se dio la resolución 2121 del 9 de junio del 2010, donde Colombia toma como norma incluir los patrones de crecimiento de la OMS del 2006 y del 2007 para los niños y adolescentes entre 0 y 18 años de edad. Acá tenemos entonces la interpretación de los gráficos de la OMS en niños de 0 a 2 años y más o menos vamos a observar que la interpretación es igual o muy similar en las diferentes etapas. Entonces tenemos que lo normal es que estén entre las desviaciones estándar -1 y +1. En este caso, si hablamos de talla para la edad, entre -1 y +1 pues será una talla adecuada para la edad, entre -2 y -1 será riesgo de talla baja y después de -2, o sea inferior a -2 será talla baja para la edad. Cuando hablamos de peso también tenemos una clasificación similar, entonces hablamos de peso bajo para la edad o desnutrición global debajo del percentil -2 y cuando ya pasa el percentil -3, la desviación estándar -3, pues ya vamos a hablar de una desnutrición global severa. Con respecto al peso para la talla, igual tenemos un peso muy bajo para la talla o desnutrición aguda severa cuando es menor de la desviación estándar -3 y una obesidad cuando ya está por encima de la desviación estándar +2. El índice de masa corporal, que como vimos anteriormente no es un indicador tan confiable a esta edad, pero de todos modos se incluye y habla de sobrepeso cuando está entre +1 y +2 y obesidad cuando está mayor a +2. El perímetro encefálico también se incluye como un indicador, pero ojo aquí, cuando acá podemos clasificar a los niños, por ejemplo acá en talla baja, acá en desnutrición global y acá en desnutrición aguda, en este caso el perímetro cefálico no se toma como un indicador único del desarrollo neurológico, sino que es un factor de riesgo simplemente. No se puede clasificar a un niño que tenga un perímetro cefálico muy bajo o muy alto como un niño con alteración del neurodesarrollo, sino que es un factor de riesgo para el neurodesarrollo. Acá tenemos entonces las tablas de interpretación de los niños de 2 a 5 años y las tablas de interpretación de las gráficas OMS para los niños de 5 a 18 años. Vamos a ver entonces unas gráficas un poco más explícitas. Entre los niños de los 0 a 2 años, aquí tenemos entonces la gráfica, en este caso estamos graficando talla baja para la edad, debajo del percentil -2, acá tenemos peso adecuado entre 1 y -1, riesgo de peso bajo entre -1 y -2, peso bajo o desnutrición global entre -2 y -3 y cuando es inferior a -3 tenemos una desnutrición global severa. En este caso pues tenemos los extremos superiores con un sobrepeso cuando está la desviación estándar entre 1 y 2 y después del 2 que será ya obesidad. En este caso entonces como estamos hablando de peso para la longitud porque hablamos de niños de 0 a 2 años, pues tendremos desnutrición aguda severa cuando esté inferior a la desviación estándar -3. En este caso hablamos de talla baja en niños de 2 a 5 años, cuando haya una desviación estándar inferior a -2 y un sobrepeso y obesidad en niños de 0 a 2 años, cuando esté respectivamente mayor a entre 1 y 2 y mayor a 2, pues clasificaremos al niño en obesidad. Como les comenté, el perímetro cefálico solo es un factor de riesgo.
Si está muy alto, es decir, mayor a +2, o si está muy bajo, es decir, menor a -2. También tenemos entonces el índice de masa corporal en niños de 5 a 18 años y habla ya de un riesgo de delgadez o una delgadez cuando los niños se encuentran entre una desviación estándar menor a -2. Bueno, una vez entonces teniendo en cuenta todos esos criterios, cómo se desarrollaron las diferentes tablas en NSHS, CDC y OMS, se hicieron diferentes estudios a nivel mundial. ¿Qué pasó en cada país? ¿Qué es lo que encontraron con las diferentes tablas y cuáles decidieron tomar cada uno? Este es un artículo publicado en Brasil del 2011 y ellos hablan de que a pesar de la fuerte concordancia entre las tres curvas, la adopción de los criterios OMS parece ser más útil. Ellos incluyeron en este estudio solo niños hospitalizados, entonces ellos encontraron en este estudio específicamente que fue posible detectar un mayor número de niños desnutridos o en riesgo nutricional que se beneficiarían de una intervención más temprana. En cuanto a la experiencia colombiana, este es un artículo publicado en 2012, un estudio que se hizo con una población bastante amplia, 31.961 niños, que se encontraron los datos en el transcurso de 3 años. Fue desarrollado en Caldas y ellos encontraron que definitivamente pues en el estudio que hicieron no hubo unas diferencias estadísticamente significativas que descartaran el uso de las tablas de la NSHS y el CDC. Después entonces de encontrar todos estos esfuerzos por realizar patrones de crecimiento y estándares de crecimiento como el crecimiento ideal, que fue lo que planteó la OMS, entonces tenemos un gran aporte pues, que nos hizo la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica en el 2013. Ellos desarrollaron los estándares normativos de crecimiento de niños colombianos sanos. Pues participaron diferentes entes nacionales como la Fundación Cardioinfantil, Colciencias, y a nivel internacional pues, apoyó el estudio del Instituto Karolinska de Suiza. El protocolo incluyó a un total de 27.210 niños colombianos y las edades se incluyeron entre 0 a 20 años. Se incluyeron diferentes ciudades para que la muestra sea más homogénea y pues se incluyeron tanto de IPS, jardines infantiles, colegios y universidades también para homogenizar más la muestra. ¿Cuáles fueron entonces los criterios de inclusión? Niños sanos de 0 a 20 años de edad con una clase socioeconómica media y alta con el fin de descartar el riesgo nutricional en clases bajas. Los criterios de exclusión fueron la condición médica que afectara el crecimiento, niños que estuvieran recibiendo medicamentos que pues tuvieran alguna alteración conocida en el crecimiento y que ambos padres fueran extranjeros. Se aceptaba entonces que uno de los papás fuera extranjero. ¿Qué tenemos ahora? Las curvas disponibles colombianas son las curvas para niñas y niños de 0 a 48 meses, es decir, de 0 hasta los 2 años, curvas de 4 a 20 años y con el índice de masa corporal tenemos una sola curva que va desde 0 a 20 años. Vamos a ver entonces cada una de estas curvas. En cuanto a la curva de 0 a 48 meses, realmente son unas curvas bastante útiles porque en una misma curva nos permiten graficar perímetro cefálico, estatura, peso y también incluyeron los estándares de desarrollo psicomotor de la OMS. Entonces esto hace que en una sola tabla podremos graficar pues, los diferentes indicadores. Las curvas de 4 a 20 años también incluyen características bastante interesantes. También la talla, el peso, los estadios Tanner ya para el desarrollo puberal y prepuberal y una cosa bastante interesante que es el nomograma que vamos a ver. Incluyeron también las líneas prepuberales. ¿Qué significa esto entonces? Cuando el niño entra a la tendencia prepuberal, como ustedes pueden ver, el mismo carril se divide en dos. Cuando el niño todavía no ha entrado en su pubertad, entonces el ideal es que este niño siga el carril inferior
pues, de la tendencia prepuberal. Como ustedes saben, pues hay un estirón en la etapa puberal y entonces encontraremos la tendencia puberal. En el caso de que el niño entre ya en su pubertad, pues seguiremos el carril superior. Esta fue una característica bastante interesante que ellos incluyeron, pues porque el crecimiento antes y después de la pubertad va a ser diferente para cada individuo. Otra cosa muy interesante que incluyeron en las mismas tablas es el mamograma. ¿Qué nos muestra esto? Entonces, en esta tabla podemos graficar la talla medio parental. En este ejemplo, tenemos una madre de 163 centímetros, como está graficado en este punto, un padre de 180 centímetros, como está graficado en este punto, y lo que ellos hacen es trazar una tabla entre los dos puntos con el fin de mostrar la zona genética. Es bien conocido entonces que si tenemos un niño pues con unos padres muy bajos, no vamos a esperar que el niño sea un jugador de baloncesto pues de la NBA. Al contrario, si tenemos unos padres pues muy altos, tampoco vamos a esperar pues que el niño tenga una talla muy baja. Esto hace entonces que la zona genética también nos hable de la talla esperada para nuestro paciente. Esto es muy útil en la práctica clínica debido a que muchas veces se clasifica al paciente en talla baja para la edad, mientras no se toma en cuenta que realmente el factor genético está haciendo pues mucho en este punto. También incluyeron la escala de desarrollo puberal, el táner mamario, la edad de la menarquia y el vello púbico. Los extremos de las líneas pues son la desviación estándar -2 y +2, y aquí está la media de la población. Con respecto al índice de masa corporal, entonces ellos hicieron una tabla que va desde los 0 hasta los 20 años y encontramos entonces dos gráficas en la misma tabla. Una que es la de colores, que grafica los datos encontrados en los niños colombianos, y la línea punteada, que son la referencia internacional. Como ustedes pueden ver, en algunos puntos los datos colombianos van debajo de las líneas de referencia internacional, pero alrededor de los 20 años el índice de masa corporal se encuentra, digamos, entre la referencia internacional y los datos a nivel colombiano. Estas gráficas están disponibles entonces en la página de la Fundación Cardio Infantil, en esta dirección que les muestro acá. Y estas son unas gráficas que me tomé el atrevimiento de realizar para comparar entonces las tablas colombianas con respecto a los estándares que tenemos ahora normativos de la OMS. Esta es una gráfica que habla de edad y peso, entonces peso para la edad en niñas de 0 a 48 meses, de 0 a 2 años. Ustedes ven la línea punteada violeta, donde tenemos la OMS, y la línea púrpura, donde tenemos la gráfica de la media de las tablas colombianas. Entonces encontramos que los niños colombianos realmente a esta edad van por encima de los estándares encontrados en la OMS. Entonces sería interesante, precisamente como ellos ya han planteado, mirar la nutrición que estamos dando a nuestros niños entre estas edades. Esta es la relación de longitud para la talla, que realmente en las niñas de 0 a 48 meses no cambian mucho, pero ustedes pueden ver que después de los 2 años, en este caso solo grafiqué hasta los 5 años, pero esta tendencia se sostiene hasta los 18 años, como los niños y las niñas de Colombia están debajo realmente del estándar de crecimiento de la talla, es decir, la población colombiana en general es más baja que el resto de la población pues, a nivel mundial. Las conclusiones entonces: las alteraciones nutricionales siguen teniendo una alta prevalencia en nuestra población y por lo tanto se debe detectar y tratar a tiempo. Vemos al principio que realmente Colombia no va a poder muy posiblemente cumplir con la meta universal para el 2015 en cuestión de nutrición,
El potencial de crecimiento hasta los 5 años en los distintos grupos étnicos es similar. Esto quiere decir que hasta los 5 años por lo menos la nutrición es uno de los factores más importantes para saber cómo está creciendo nuestro niño y para darle un crecimiento adecuado. El uso de tablas de crecimiento permite visualizar la tendencia y en el crecimiento infantil y anticipar posibles intervenciones. Esto es una de las cosas más importantes porque si bien muchas veces no se utilizan adecuadamente las tablas de crecimiento, vamos a ver que precisamente estos niños que no han sido seguidos estrictamente, después cuando llegan a nuestra consulta ya son niños pues que tienen bastantes déficits y que muy posiblemente pudiéramos haber intervenido previamente para que no tengan estos. Con respecto a las tablas de la OMS, pues siguen siendo los estándares ideales del niño sano, y las curvas colombianas que tenemos actualmente a nuestra disposición pues son parámetros normativos específicos de nuestra mezcla genética y nuestro potencial socioeconómico actual, y por lo tanto reflejan nuestra realidad. Quiero hacer hincapié en que las curvas colombianas pues son un gran aporte para nuestra práctica diaria y para la salud pública, y reflejan en realidad qué es lo que tenemos actualmente en Colombia. Muchas gracias.